Para identificar los controles de riesgos, primero debemos identificar los riesgos existentes. Los controles de riesgos se diseñan, se implementan. Todo esto de acuerdo a la importancia del riesgo, determinada siempre por la gravedad, la probabilidad de ocurrencia y la facilidad o dificultad que entrañe su detección. Y una vez nosotros hemos determinado el nivel de importancia de cada riesgo, nos concentramos o nos centramos en aquellos que consideramos relevantes, donde lo ideal es que los controles de riesgos sean proporcionales al nivel de importancia del riesgo que ha sido identificado. Los indicadores del control están relacionados con el fin de identificar y establecer los controles adecuados para los riesgos. Se utiliza una estructura de control estandarizada en la que nosotros vamos a encontrar siempre 6 formas de administrar los riesgos. La primera de ellas es retener los riesgos. ¿Y qué quiere decir retener los riesgos? Esto procura atenuar la probabilidad de ocurrencia de riesgos baja y que su impacto no sea considerable crítico. Repito, procura atenuar la probabilidad de ocurrencia de riesgos en baja y que su impacto no sea considerado crítico. El próximo indicador, evitar el riesgo, lo que procura es implementar acciones para evitar que ocurran, obviamente, o modificar la posibilidad de ocurrencia. El próximo, eliminar la fuente de riesgo, establece que una forma de evitar el riesgo es eliminar la fuente del riesgo. Pero aquí todos sabemos que el riesgo no puede ser eliminado en un 100%. Lo que podemos hacer es tratar de mitigar los riesgos lo más mínimo posible, porque siempre va a haber una probabilidad de riesgo. Y lo que se busca es que esa probabilidad sea la más mínima posible. El otro indicador, compartir el riesgo, procura trasladar el riesgo a otra parte para que la organización o empresa o persona se encargue de él. Es como cuando, por ejemplo, nosotros contratamos algún servicio externo de otra compañía que se va a encargar de monitorear, proteger y en caso de que ocurra la materialización de un evento, ellos puedan brindarnos el servicio de resolución del problema. Vamos a ver otro indicador que habla sobre el cambio de la probabilidad. Esto tiene que ver con, como su nombre lo indica, cambia la probabilidad o las consecuencias. Esto procura utilizar herramientas que tienen la capacidad de mitigar el riesgo, estableciendo planes para enfrentar las consecuencias del riesgo una vez que el problema se ha presentado. Dígase que el problema ya se materializó, entonces debemos procurar utilizar esas herramientas que nos permitan mitigar el riesgo. El otro indicador, tomar y encontrar. Esto se refiere a tomar los riesgos y encontrar oportunidades en ellos. Como ustedes ya saben, los riesgos
representan consecuencias negativas para la organización, pero algunos de ellos nos permiten a nosotros ver y desarrollar oportunidades. En esos casos, se identifican las acciones que nos permitirán aprovechar la oportunidad y tomar medidas para que esto ocurra, ¿sí? Todo esto es con el fin de que los controles de riesgo sean proporcionales al nivel de importancia del riesgo que ha sido identificado. Vamos a ver los tipos de controles. Existen los siguientes tipos de controles. Evitación. Es el mejor control para evitar las pérdidas. Esto se debe a que, como su nombre lo indica, está evitando el riesgo por completo, ¿sí? Pero recuerden siempre que el riesgo no puede ser eliminado un 100%. Prevención de pérdidas. Es una técnica que limita en lugar de eliminar la pérdida. Quiere decir que nosotros limitamos simplemente la pérdida. No la podemos eliminar. En lugar de evitar un riesgo completamente, esta técnica acepta un riesgo, pero intenta minimizar la pérdida como resultado del mismo. Reducción de pérdidas. La reducción de pérdidas es una técnica que no solo acepta el riesgo, sino que también acepta el hecho de que la pérdida puede ocurrir como resultado del riesgo. La separación es una técnica de control de riesgos que implica la diversión de los activos claves. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, asegura que si algo catastrófico ocurre en un lugar, el impacto para el negocio se limita a los activos solos encontrados en ese lugar. Están segregados, ¿sí? Duplicación. El tipo de control duplicación es una técnica de control que implica esencialmente la creación de un plan de respaldo. Esto a menudo es necesario aplicando tecnología, ¿sí? Dígase que usted mantiene una copia exacta de todas las operaciones que ocurren dentro de la base de datos. Hay un espejo en donde todos los cambios que ocurren se registran en otra base de datos, ¿sí? Y así se mantiene varias bases de datos actualizadas al mismo tiempo. Tenemos la diversificación, que es otra técnica de control de riesgo, que nos permite a nosotros asignar recursos de negocios para crear múltiples líneas de negocios que ofrecen una variedad de productos y o servicios en diferentes industrias. Vamos a hablar ahora acerca de los controles básicos sobre el ciclo de producción. ¿Bien? Esta es una introducción a los controles, ¿sí? Los controles del ciclo de producción manejan recursos tales como inventarios, propiedades y equipos depreciables, así como también recursos naturales que son existentes, seguros pagados, eh, regularmente pagados por adelantado, y otros activos que no necesariamente son monetarios, que se tienen que usar para el mantenimiento del negocio. Dentro de los controles básicos sobre el ciclo de producción tenemos de autorización, en donde los objetivos de autorización tratan todos aquellos controles que deben de establecerse para asegurar de que se esté cumpliendo, que se estén cumpliendo las políticas adecuadas que han sido establecidas por la administración.
Otro tipo de control, tenemos el de procesamiento. Su otro nombre se le conoce como clasificación de transacciones. Esto trata de todos aquellos controles que deben establecerse para asegurar el correcto reconocimiento, procesamiento, clasificación, registro e informe de todas las transacciones ocurridas en una empresa, así como los ajustes a estas. Por ejemplo, en un sistema contable automatizado, todas las operaciones de entrada y salida de ingresos se registran, y cuando se registran queda todo una bitácora donde se especifica el usuario que hizo la operación, en cuál fecha la hizo, a qué hora, y todo queda registrado para que en un futuro se pueda hacer una especie de trazabilidad y saber quién realizó la operación, cuándo la hizo y las consecuencias de este tipo de operación. De verificación y evaluación. Esto tratan de todos aquellos controles relativos a la verificación y evaluación periódica de los saldos que se informan, así como de la integridad de los sistemas de procesamiento, ¿sí? Una vez procesadas todas estas operaciones, se debe de verificar y evaluar que las operaciones están acordes con todos los controles establecidos y que los productos relacionados a esas operaciones están realizados de forma correcta. El próximo, de salvaguarda física, trata aquellos controles relativos al acceso a los activos, registros, formas importantes, lugares de procesos y además de procesamientos. Esto con el objetivo para el ciclo de producción, por ejemplo, el acceso al inventario y a las propiedades debe permitírsele únicamente de acuerdo con las políticas adecuadas y establecidas por la administración. Esto quiere decir que las personas que acceden a estos equipos o a estos lugares donde se encuentran los procesos tienen que estar autorizados a estar ahí, tienen que tener los permisos para poder operar estos sistemas, ¿sí? Y de utilizarlos siempre queda una bitácora de cuándo entró, quién entró y qué hizo en el sistema. Todo esto para generar estadísticas de seguridad y en caso de que se presente algún tipo o se materialice algún tipo de problema, se puede empezar a indagar de dónde surgió el evento. Vamos a ver un controles básicos sobre el ciclo de tesorería, ¿sí? El control de tesorería son todas aquellas funciones y procesos destinados a controlar, gestionar y acreditar las labores del cash flow. El cash flow se refiere al cobro y pagos, ¿sí? Todo esto está relacionado con una organización, obviamente. En este sentido, el control de tesorería debe ser tanto de tipo interno, así como externo. Vamos a detallar cada uno de ellos. El control de tesorería de tipo interno. Los objetivos del control de tesorería deben ir encaminados a la planificación de los flujos de caja para que de esta forma se pueda realizar una previsión de tesorería. Regularmente esto es temporal y se aplica sobre los pagos y cobros que están previstos en el ejercicio, de tal forma que las cuentas no se queden sin efectivo para afrontar pagos ni que se queden con recursos ociosos procedentes de los cobros que puedan emplearse en actividades más rentables o depósitos monetarios. Todo esto tiene que ver con el flujo de entrada y salida de efectivos.
Control de tesorería tipo externo. Este se encarga de establecer la dirección de las organizaciones, la planificación de cómo se mueve el efectivo, el cash, y las previsiones a futuro, medio y corto plazo sobre las entradas y salidas del dinero. Bien. De mancomunado, esto establece que el control en la tesorería debe de poner de manifiesto, a su vez, en la medida que las acciones se aplican, deben de contar con un apoyo, supervisión o validación de un superior en función del calado o volumen de la operación. Esto quiere decir que todas estas operaciones deben de contar, obviamente, con un apoyo, una supervisión y la validación siempre de un alto miembro con un cargo de administración en función del volumen de las operaciones. Vamos a ver los controles básicos sobre el ciclo de planillas, segregación, verificación. El ciclo básico de planillas se relaciona con las erogaciones y transacciones de los recursos humanos para llevar a cabo la contratación, utilización y pago de mano de obra e informes, lo que se utilizó y pagó en el funcionamiento de estas. Como tal, este ciclo consta de estos grandes controles, que es la segregación y la verificación. La segregación se encarga de la división de funciones, tal cual su nombre lo indica, a los niveles del área, preparación, revisión y autorización, así como dichas funciones son revisadas en forma general. En la verificación, como su nombre lo indica también, se encarga de comprobar que los pagos de nómina, los pagos de cualquier índole, correspondan con empleados vinculados a los registros del acceso. Vamos a ver el esquema de la normativa interna. En la normativa interna de la preparación de su estructura se ve representada en este flujo. Normativa interna, integrar la comunidad, representación, así es. El esquema de normativa interna es la normativa que tiene que ver con la estructura que ustedes están viendo en pantalla. Regularmente, quienes integran la comunidad, bueno, está el personal titular de la dirección y miembros, está el consejo interno, el personal académico, el personal administrativo, las personas estudiantes de doctorado, por ejemplo, las personas becarias. En la representación, aquí podemos ver el título de la dirección, el consejo interno, el personal académico ante el consejo universitario, el personal académico ante el consejo de técnicos de humanidades, entre alguna facultad, personal académico ante el consejo académico, y las personas que son representantes ante el posgrado, por ejemplo, de Derecho. Auxiliares, vamos a ver el personal titular de la Secretaría, una persona titular de la Secretaría Administrativa, la persona titular de la Secretaría Técnica de Publicaciones, un personal del titular de la Coordinación de Técnicas de Proyectos Académicos, Digitales y Eventos, la persona titular del Departamento de Biblioteca, persona titular del Departamento de Planificación.
Y normativa interna, integrar a la comunidad, entrega a los representantes y los auxiliares. Por su atención, mis estimados estudiantes, muchísimas gracias.